la verdad es que han pasado muchos años y no... Siempre por ahí he cruzado un curso con el colectivo a donde vamos a ir ahora. Espero poder encontrar el pozo, el lugar donde estuvimos. Si no, estaremos en la zona ahí donde estuvimos. Pero no sé, no he vuelto. Siempre digo, bueno, algún día tengo que parar y mirar, estar un momento ahí donde pasé la guerra. Yo no volví más acá. De aquel entonces no volví más. Y la primera vez que vuelvo a pisar este pedazo de tierra, he pasado por la ruta muchas veces, pero no había vuelto más. No había vuelto más. Siempre se vuelve donde se amó la vida, dice, ¿no? Y es parte de nuestra vida, de nuestra adolescencia, aquel servicio militar que había que hacer, ¿no? Estuve 15 meses. 15 meses, y cuando terminó la guerra me estaba con bronca yo también. Me decían que salte, haga flexiones, me mandaban a correr. Yo estaba enojado, no hacía nada. Venía una vez por día un camión a descargar comida, nos traían comida. Y bueno, nos pasábamos vigilando, pero sabíamos que no estaban acá los ingleses. Pero sí estuvimos acá con los cañones. Esos cañones viejos que yo te decía que son... Que hoy en día es hierro nomás, pero tiene que haber acá en la base algún cañón de esos, porque lo usan como adorno. Los usan hoy en día. Ya para aquel entonces eran cañones de adorno, porque eran muy viejos. Tenían unas ruedas así grandotas para hacer girar el cañón para un lado o para el otro. Y estamos hablando de pocos años atrás, no tantos años. Hoy en día no es así para nada ya. Pero en ese tiempo los ingleses venían con un armamento que ya no era así. Y acá estábamos con esos cañones tan viejos que era difícil pegarle. Además, no tenía tanta distancia los cañones. No sé, 200 metros, 300 metros llegaría y explotaría la bomba, ¿no? Con que te pasen un poco más arriba, chao. No tenían mucho alcance. Eran de la Segunda Guerra Mundial los cañones. Para la Segunda Guerra Mundial eran buenos cañones. Ya había pasado muchos años. Esta empresa aquí yo trabajé cuando era adolescente, que habíamos terminado la guerra, que yo estuve trabajando un tiempo acá. Y había un solo galponcito recién aquí, entonces. Porque esta empresa estaba ubicada en la calle Urquiza, en el centro de Trelew. Y las metalúrgicas debían venirse a la costa, debían salir del centro, debían salir del microcentro y demás. Entonces habían comprado tierra acá y estaban edificando acá. Y vinimos a trabajar acá, hacíamos esos tubos redondos, se hacía distinto carrocería. Bueno, yo era uno de los ayudantes más preferidos por los oficiales soldadores. Eso es bueno. Y bueno, en aquel entonces que había pasado ya la guerra, se enteraron ellos. Hubo gente que se enteró y le contó al dueño, y el dueño, que en aquel entonces eran dos hermanos, pero después se separaron y demás. Dudó, tenían miedo de que yo había estado en la guerra y que fuera uno de los locos de la guerra, y no podía tener los locos de la guerra en su fábrica. Había en la población un sentimiento contra esta gente, como que volvían los locos de la guerra. Y eso no discriminaba solamente a los que estuvieron en Malvinas, sino que aquel que estuvo incorporado decía, no, pero vos estuviste en la guerra. Entonces, si vos te ponías a hablar y te descubrías mucho, podías tener problemas laborales porque no te iban a dar trabajo, la gente tenía miedo de darle trabajo
a los que volvieron de la guerra, porque eran los locos de la guerra. Y ese rótulo corrió durante varios años. Yo creo que hasta que no entramos en democracia y todo lo demás, siguió ese rótulo sobre los que estuvieron en Malvinas. Y yo creo que más de un vecino que sabía que fulano o mengano había estado en la guerra, habrá mirado de reojo, y no invitándolo quizás a tomar un mate o a compartir algo, porque tenía miedo. Pasaban a ser un poco los sidosos, los que tienen sida y que de repente los marginan. Yo recuerdo esa sensación que estaba en la población y lo viví. ¿Sí? La gente no tenía información, y al no tener información no ves claras las cosas, te da miedo, y vos tenés que defender lo tuyo, que lo tuyo está tu familia de por medio, no es solo lo económico. Bueno, esto fue parte de mi vida y de aquel entonces, en la posguerra. Pues.